Procesos del aprendizaje y sus bases biológicas. Aprendizaje es un proceso biológico que se genera en la corteza cerebral, con cambios relativamente permanentes en la conducta del individuo, como resultado de las experiencias a través de la vida modificando su comportamiento. El aprendizaje no solo es una capacidad humana, también se comparte con otros seres vivos, teniendo en cuenta que no todos los organismos tienen la misma capacidad de aprendizaje. Esto depende de la genética y su entorno. Para comprender el cómo se producen estos cambios en la conducta del ser humano, se han establecido teorías o postulados que lo explican. La teoría conductista se centra en el estudio de conductas que se pueden observar y medir. Watson John Brown se considera el padre del conductismo. En su teoría tiene en cuenta los hábitos, el pensamiento, el lenguaje, como cadenas de respuestas simples, que pueden ser observables y medibles. El niño juega con una chispita mariposa encendida y sufre una quemadura en uno de sus dedos. Cuando el niño nuevamente ve una chispita mariposa encendida, siente mucho dolor. La teoría conductista, esta se refiere a los cambios que hay en las presentaciones mentales con respuestas en función a un proceso de experiencias. La teoría constructivista habla sobre el proceso en el cual el individuo construye nuevos conceptos o ideas basado en conocimientos previos. Ejemplo, cuando un estudiante de diseño de vestuario tiene en sus manos un textil, el estudiante relaciona sus conocimientos previos y produce nuevas ideas o productos. Con esto se cumple el concepto psicológico de la asimilación y la acomodación, introducida por Jean Piaget, donde explica la forma por la cual el individuo ingresa nuevos conceptos en sus esquemas mentales. Con el ejemplo anterior, la forma de relacionar sus conocimientos no siempre es igual entre un individuo y otro. Por esto, el docente tiene la responsabilidad de conocer a sus estudiantes en sus perfiles básicos de aprendizaje, si quiere tener éxito en su labor. El uso de las herramientas tecnológicas en la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje son de vital importancia al mejorar significativamente los resultados del proceso de enseñanza, dinamizando la práctica dentro del aula de clase presencial. Este tipo de tecnología también sirve para reforzar conocimientos previos y se adapta al tiempo y espacio de aprendizaje de cada individuo, llamado también aprendizaje en movimiento o virtual. Bases biológicas que hacen posible el aprendizaje. Sistema nervioso. Es uno de los sistemas más importantes y especializados del cuerpo humano, que organiza los procesos fisiológicos del organismo y está compuesto por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central encontramos el cerebro. Es un cuerpo funcional y organizado compuesto por 100.000 millones de células nerviosas llamadas neuronas. El cerebro se divide en cerebro inferior relacionado con las funciones de supervivencia y autónomas. Cerebro medio, sus funciones son auditivas y visuales. Cerebro superior, localizado en la corteza cerebral y se encarga de los procesos del aprendizaje, pensamiento, el juicio, la voluntad, entre otros. El cerebro superior se divide en dos hemisferios. Hemisferio izquierdo. Interviene en el proceso de controlar el lado derecho de su cuerpo. Su especialización es en el razonamiento, el lenguaje, hablado, escrito, habilidad científica y habilidad numérica. Hemisferio derecho. Es encargado de controlar el lado izquierdo del cuerpo y de la intuición, de la imaginación, del sentido artístico, del sentido musical, de la memoria visual y la percepción tridimensional.